Estamos de regreso. Ahora precisamente nos acompaña Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, para hablar precisamente del mismo tema, de la eliminación del subsidio al diésel. ¿Cuál es el impacto que va a causar en la economía ecuatoriana y sobre todo de los sectores sociales, de los sectores más vulnerables que tienen menos condiciones económicas? Muchísimas gracias, Nelson, por acompañarnos a esta plática, a esta conversación orientadora en momentos sumamente complicados, difíciles para el país. Estamos intentando luchar contra las mafias criminales y hoy se presentan estas nuevas medidas que no sé en qué medida van a complicar más la situación económica de la familia de los ecuatorianos. ¿Cuál es su percepción inicial en torno a esta medida? Que según los entendidos es una decisión histórica y valiente del actual presidente de la República y que va a permitir dar un salto importante a la situación socioeconómica del país para tomar decisiones que de alguna manera buscarán el equilibrio social en el país. Bienvenido, Nelson. Bueno, muy buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar en este espacio muy importante de El gusto opinión. siempre es nuestro. Creo que es necesario establecer lo que significa esta medida adoptada por el gobierno nacional. Nada más y nada menos que es un nuevo garrotazo a la economía de los sectores más empobrecidos, de los sectores populares. El tema del incremento en el precio del diésel afecta particularmente a esas personas más humildes que sufrimos las secuelas de esta medida inflacionaria. Una medida inflacionaria que tiene como primer efecto el tema en el incremento en el costo de vida. Y para la gente, particularmente esa gente que vive con $2.80 al día, o esa gente que vive con $1.50 al día, evidentemente que es un efecto mortal en su economía. Más aún si tomamos en cuenta el hecho de que adicionalmente a esto se vienen llevando medidas como el tema de los despidos de los servidores públicos, medidas que están significando también un golpe en la economía de los hogares ecuatorianos. Mientras por otro lado, el presidente de la República se ha dedicado a asegurar los negocios de espía. Y podríamos establecerlo por qué señalamos este tipo de cosas. Porque mientras nos dice el presidente de la República que es necesario impulsar la paz en nuestro país y hace marchas con recursos del Estado, obligando a los alcaldes, prefectos, a los asambleístas y a los gobernadores a poner gente en sus movilizaciones, chantajeando a los servidores públicos con amenazas que si no participan de las jornadas de movilización serán despedidos, o en el caso de la gente del campo a cambio de unos cuantos dólares, el hecho de que tengan que movilizarse, evidenciando efectivamente el hecho de que el presidente creo que piensa que sigue en campaña y por lo tanto utiliza los recursos de los ecuatorianos para firmar su imagen, que de paso, Pedro, está de capa caída. Todos sabemos de que las medidas adoptadas por el gobierno nacional han significado un duro revés incluso en su popularidad. Y es necesario establecer esto porque el día viernes 11 de septiembre, mientras nos decía que quería la paz, ocurre que a reglón seguido nos da un garrotazo con el incremento en el precio del diésel, pero al mismo tiempo, una semana antes, volvió a subir la gasolina. Es decir, el abrir las bandas, el establecerse que los precios internacionales deben también regir en nuestro país, evidencia efectivamente cómo se va deteriorando la capacidad de consumo, la capacidad de compra en los hogares ecuatorianos. Y ante eso es la reacción de los sectores sociales que hemos convocado a jornadas de movilización y que hemos tenido una respuesta importante, trascendente en estos hechos. Creo que efectivamente de aquí en adelante las movilizaciones irán en ascenso porque la gente ya no puede seguir cree, soportando Nelson, las medidas le económicas interrumpo, que el gobierno ¿usted cree nacional está que adoptando? se mantengan las movilizaciones, las manifestaciones de los diferentes sectores sociales del país si se están entregando en estos instantes las compensaciones a quienes son grupos directos que recibían el diésel subsidiado y hoy van a recibir esta compensación? Me refiero, por ejemplo, a la transportación pública,
al sector pesquero artesanal y también al sector agrícola. En estos momentos tenemos conocimiento que se están haciendo las transferencias a través de una plataforma, el ingreso de las compensaciones. Entonces, si estos sectores que son involucrados directos en este proceso lo están recibiendo, ¿cuál es el sentido de que otros grupos sociales quieran seguir en las calles? Pedro, porque los principales afectados no son los transportistas. Los principales afectados son los sectores sociales, son los sectores populares. ¿Por qué se van a ver afectados? Luego de que anunciara el si tema estos del grupos que incremento, menciono reciben las compensaciones, no tienen por qué subir, por ejemplo, Pedro, el transporte, los pasajes. luego El de sector que agrícola no anunciara, tiene por qué subir también los alimentos, porque están recibiendo compensaciones Pedro, para luego de que amortiguar anunciara el la gobierno medida. nacional, luego de que anunciara el gobierno nacional solamente con el tema del anuncio del incremento de $1 en el diésel, al otro día el precio en los mercados estaba por las nubes. Pero esa es Quien va a los especulación. mercados, No tienen por qué quien subir va a los mercados, los Pedro, comerciantes. quien va a los mercados, quien está en el día a día en el tema de las compras, evidencia cómo cada día más siguen subiendo los precios de los artículos de Mi primera querido Nelson, ¿y a usted le necesidad. parece justo que se incrementen los precios cuando recién se está instrumentando la medida y ni siquiera ha subido la transportación? No ha subido absolutamente nada de los segmentos en los que estoy mencionando. Entonces, ¿están queriendo también desestabilizar al país? No se trata de desestabilizar, quien se desestabiliza es el mismo gobierno nacional, porque además hay un tema, Pedro. Adicionalmente a esto, están llegando a acuerdos con el transporte para que luego de 5 o 6 meses empiece nuevamente el tema del incremento en el precio de los pasajes. Están dentro de la Asamblea Legislativa modificando el reglamento que establecía en el COTAD, que le da las responsabilidades a los municipios y consejos provinciales, particularmente a los municipios, que ellos manejen el tema del transporte en la ciudad. ¿Y qué es lo que están planteando? Están planteando la necesidad de ir a un incremento en el precio de los pasajes. Por lo tanto, estos acuerdos que están llegando a las espaldas del pueblo ecuatoriano entre el gobierno nacional y los transportistas tienen como elemento central el incremento en el precio de los pasajes. Pero adicionalmente a esto, solamente basta escucharle al ministro de Transportes cuando él mismo señala que el subsidio durará máximo 8 meses, porque luego de esto tendrán que los municipios, en base a sus competencias, ir al incremento de pasajes. Es decir, están solamente tratando de ganar el tiempo, y en ese marco lo que están haciendo es cumplir los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que es el hecho de incrementar ahora el precio en el diésel y luego viene el incremento en el precio del gas. Nelson, el gobierno nacional, que cuando estuvo en campaña, Pedro, cuando estuvo en campaña decía que no se iba a subir el tema del precio del diésel, porque era una medida inflacionaria que golpeaba principalmente a los hogares populares, y a la vuelta de la esquina, luego de 4 meses, lo primero que hace es incrementar el precio del diésel, como lo está haciendo ahora. Por lo tanto, ¿quién puede creer en un gobierno incapaz, en un gobierno que dijo que subía el tema del IVA para resolver la inseguridad? Y ocurre que incluso ahora la inseguridad es mucho peor que antes. Secuestros, el tema de las extorsiones, las amenazas, los asesinatos están al orden del día. Un gobierno Nelson, que ha sido incapaz de resolver las cosas, ¿cómo va a ser capaz de resolver los problemas de los hogares ecuatorianos cuando lo que le preocupa es cómo garantizar, por ejemplo, la condonación de deudas para los grandes grupos empresariales? Mediante la ley de integridad pública, Pedro, le condonaron $70 millones a la corporación Novoa. Con la cuestión de la licencia en palo quemado, necesitan asegurar el tema de la minería en favor del grupo Novis de la tía del presidente. Con el tema de Olón aseguraron el tema de la cuestión de la vivienda de la señora Balbonesi. Con la cuestión de ahora el diésel, aseguran las ganancias del hermano del presidente de la República. Nelson, hoy en la mañana le comento, Nelson, a ver si hacemos una interacción. Hoy en la mañana, en otro espacio de opinión, justamente conversaba con un representante de sectores sociales y prácticamente tienen la misma línea discursiva. No es la misma línea discursiva, es lo que está aconteciendo, es lo que está pasando.
Ahora, si otros quieren taparse los ojos y hacerse eco de lo que el gobierno quiere hacer, está bien, támpense en los ojos, pero los A ver, pero sectores vayamos sociales despacito, vamos Nelson, a seguir vayamos luchando despacito. por nuestros derechos. Ya, en efecto, a ver, las medidas adoptadas por el gobierno pudieran generar una inestabilidad o más bien agudizar el problema socioeconómico del país. Vamos dejando de lado de ese tema y veamos las alternativas que se están implementando con las compensaciones. Entonces, cuestionar a la transportación como usted lo acaba de hacer no es más bien mirarlo de otra manera y decir, ellos están arrimando el hombro para ver cómo contribuimos para cambiar el escenario, mejorar las condiciones y que exista justicia social en el país. ¿Usted cree que a cambio de un subsidio es correcto incrementar el precio de los pasajes como lo pretenden hacer? Pero En si donde el hay costo de vida compensaciones, no pueden incrementar el precio del pasaje. es que no es así, mi estimado Pedro. Le insisto, en la Asamblea Legislativa están tratando ya el proyecto para que los municipios decidan el incremento del precio de los pasajes. ¿Por qué? Porque en el caso del COTAD establece que son los municipios los que deben regular, entre comillas, el tema del transporte, y el incremento en la tarifa de pasajes no tiene fechas, no tiene tiempos. Hoy lo están ajustando para ese tipo de cosas. Siempre el tema del transporte ha querido el incremento en el precio de los pasajes. A ellos no les ha interesado si los salarios de los trabajadores están congelados. Nunca les ha importado si los trabajadores han sido despedidos de sus puestos de trabajo. Y hoy, una vez más, a espaldas del pueblo ecuatoriano, evidentemente que entran en acuerdos con un gobierno que no representa los intereses de los sectores sociales. Claro, ahora conversaba hace pocos instantes con un representante del sector de la transportación y decía que ya están en proceso las transferencias a través de la plataforma para ingresar las compensaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No sé de dónde salga o aparezca que van a incrementarse los pasajes de la transportación porque es lo que pública en el están país. haciendo. Y si no, entrevístele, mi estimado Pedro, entrevístele al mismo ministro de Transporte, que es él el que estableció ese tipo de cosas en su discurso realizado en la provincia de Los Ríos, que señaló de que la compensación van a ser 8 meses como máximo y que luego de eso vendrá el tema de establecer la posibilidad del incremento en el precio de los pasajes. Previo es decir, a 4 meses de prolongación de las compensaciones. O sea que es lo que pudiera están alargarse diciendo. a un año. Por eso mismo. ¿Y qué están llegando a acuerdos? Un año de compensaciones y luego de eso el incremento en el precio de los pasajes. ¿Usted cree que es posible que una familia que vive con $1.50 pueda pagar un incremento de pasajes? Pueda pagar ahora lo que nos están cobrando $2 o $3 más en la roba de papas. Es decir, las cosas no son tan sencillas como usted lo establece, mi estimado Pedro. Pero sería necesario que más bien valoremos. estoy contrastando más que yo lo mencione, Nelson. Ahora, y entregarle o incorporar a nuevos ciudadanos en aproximadamente 55.000 personas el bono de desarrollo humano, ¿eso no sería una especie de amortiguamiento para este proceso que quiere intentar llevar adelante el gobierno nacional? Es decir, eso es una evidencia más. Proteger eso es una evidencia a los más. sectores más pobres del país. Mi estimado Pedro, eso es una evidencia que cada vez más la pobreza sigue creciendo en nuestro país y sigue creciendo producto de las desigualdades, producto de las políticas que hoy se están aplicando, de despidos masivos de los trabajadores. Mientras las 200 principales empresas han tenido ganancias por más de $6,000 millones en los 6 primeros meses de este año, ocurre en cambio que el ingreso familiar promedio en nuestro país es de apenas $290 frente a un costo de una canasta familiar que supera los $850 en ciudades como Cuenca, Quito, o Portoviejo o Guayaquil. Es decir, la situación no es tan fácil para esos hogares que se han quedado incluso sin la posibilidad de tener un pan para llevar a sus hijos luego de los despidos masivos que se dieron en esta última etapa. Pero lo que es más preocupante incluso es el hecho que dentro de los hospitales no exista medicina y tampoco exista alimentos para las personas que están hospitalizadas. Por lo tanto, estas medidas no son la solución a los problemas de los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. Y liberar recursos o ahorrar recursos para que el Estado que tiene debilidad
o que tiene un músculo financiero bastante débil pueda obtener esta liberación o con este ahorro dirigirlo a esos sectores que usted acaba de mencionar? ¿No cree que se estaría pensando en un poco fortalecer los sectores sociales en educación, en salud, entre otras cosas, para mejorar los servicios de atención en el país? Pedro, el presupuesto general del Estado, la proforma del presupuesto general del Estado, está conllevando 1.250 millones menos en salud, 950 millones menos en educación. No hay la plata para pagarle al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dentro del presupuesto general del Estado. ¿Por qué razón es eso, Se Nelson? prioriza el pago se prioriza el pago de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Se niegan a cobrar los más de 3.500 millones de dólares de la deuda de los grandes evasores de impuestos que está en deuda en firme. Se siguen negando en poner impuestos a los que más tienen. Siguen con la misma política de ir hacia el incremento, incluso una vez más al tema del IVA. La política económica es la política que está trazada desde el Fondo Monetario Internacional y el gobierno nacional está queriendo cumplir lo que dejó firmando el señor Lenín Moreno y que en el mes de junio se estableció un nuevo acuerdo entre el gobierno de Noboa y el Fondo Monetario Internacional para cumplir con la Carta de Davos, que no es otra cosa que un castigo para el pueblo ecuatoriano. Nelson, el gobierno ha dicho que no va a retroceder en torno a la medida adoptada. ¿Cuál va a ser la postura de los sectores sociales, entre ellos el Frente de Unidad y del Frente de los Trabajadores y todos los gremios sociales? A ver, el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, el Frente de Defensa de la Salud, la Educación, la vida, el trabajo, al igual que también de defensa de la seguridad, hemos planteado el hecho de que es necesario retomar las acciones para botar abajo las medidas económicas que no están solamente alrededor del tema del diésel, que tiene que ver también con el tema de las leyes que estableció desde la Corte Constitucional. En ese marco es que hemos convocado a jornadas para el día 18 de septiembre, es decir, el día de mañana, a partir de las 4 de la tarde en todas las provincias del país. Vamos también a una jornada nacional el día 23 de septiembre. Está convocado el Congreso Nacional de Afiliados Asegurados para elaborar una nueva ley que defienda los intereses de los afiliados y asegurados, en donde se establezcan los mecanismos para que el gobierno cumpla con el pago de la deuda histórica que tiene con la seguridad social. A eso se han sumado diferentes actores en defensa de la vida, en defensa del agua, en contra de la minería y en contra también de los despidos masivos que hoy se están dando. Desde ese punto de vista, los diferentes actores sociales vamos a continuar movilizados para demandar del gobierno nacional políticas que signifiquen garantizar la economía de los hogares ecuatorianos y no solamente de los grupos empresariales como ahora está ocurriendo. Pero debe haber un punto de equilibrio en las demandas que ustedes van a plantear para suspender las medidas o las movilizaciones. Evidentemente, si el gobierno nacional quiere que las acciones se detengan, pues tendrá también que tomar medidas que signifiquen dar paz al Ecuador sobre la base de dotar de medicamentos a los hospitales, de entregar el presupuesto para salud y educación, de entregar mayor infraestructura también para el tema del agro, establecer mecanismos que signifiquen la generación de empleo y al mismo tiempo también medidas que signifiquen el hecho de garantizar el libre ingreso a las universidades de los jóvenes, es decir, cumplir con lo que ofreció en campaña. No puede ser posible que esté haciendo todo lo contrario. Cuando decía que no iba a despedir trabajadores, ahora son cerca de 10,000 trabajadores los que fueron despedidos. En este mismo momento se habla de que para el mes de diciembre tiene que cumplir la otra parte con el Fondo Monetario Internacional y para ello tiene que continuar con la política de achicamiento del tamaño del Estado. El mismo gobierno nacional ha anunciado de que serán 78,000 los servidores públicos que tendrán que salir de este sector para poder cumplir con el Fondo Monetario y que éste cumpla con los nuevos préstamos que le han ofrecido. Es decir, la situación no va a parar si el gobierno nacional no detiene su política agresiva en contra de los sectores populares. Ya, y los sectores sociales están conscientes que el subsidio al diésel por más de 50 años y sobre todo en estos últimos años
más beneficia a los grupos que están vinculados a los grupos económicos, a las estructuras criminales, a los contrabandistas y también a la minería ilegal. Y mire usted, ¿por qué le menciono este dato que ya ha sido citado por el gobierno nacional y algunos sectores del gobierno y también analistas? En Zamora Chinchipe, provincia amazónica ubicada en la frontera sur del país, el consumo promedio es de 741 galones del mes por vehículo. Esto casi 4 veces más que el consumo medio nacional. Lo que significa que los que más se benefician del subsidio al diésel son estos sectores que señalé, las estructuras criminales, los contrabandistas y los grupos de poder. A ver, Pedro, insisto una vez más, el problema no está solamente en el hecho de decir que se benefician los sectores empresariales. El hecho es que tanto el incremento en el precio de la gasolina, como se viene dando, más el incremento en el precio del diésel, lo que está afectando es principalmente a los sectores más desprotegidos, a esa gente que tiene que vivir con $1.50, a esos sectores que alcanzan a subsistir con $2.80. Los niveles de pobreza siguen creciendo en el país porque no existen fuentes de trabajo. Por lo tanto, este tema de los subsidios que dicen que es lo que va a permitir, entre comillas, resolver la economía ecuatoriana, no es ni siquiera el 30% de lo que se podría recuperar de los 3.500 millones de dólares que adeudan los grandes grupos empresariales, entre ellos las mineras, pues, entre ellos la Corporación Novoa, entre ellos el Grupo Novis, en donde están las familias del presidente y a los que se niega a cobrarles los recursos por el tema del impuesto a la renta. 3.500 millones de dólares que están en deuda en firme, que no es otra cosa que simplemente exigir que cumplan con ese pago para que esos recursos puedan reactivar la economía de los hogares ecuatorianos. Pero al mismo tiempo podrían tomarse otro tipo de medidas, Pedro. No puede ser posible que en el presupuesto general del Estado se insista con el hecho de pagar 10.000 millones de dólares anuales al Fondo Monetario Internacional, mientras no existen medicinas en los hospitales, mientras la gente no tiene que comer, cuando podría plantearse el tema de una moratoria del pago de la deuda, para que esos recursos puedan servir para resolver los problemas económicos. Con estas movilizaciones que usted acaba de mencionar que se van a realizar por los próximos días, ¿qué pretenden? ¿Que el gobierno retroceda ante la medida adoptada o que se caiga este gobierno? Bueno, los gobiernos que no han cumplido con el pueblo ecuatoriano se han caído por incumplir su mandato. Nosotros lo que estamos planteando es que el gobierno nacional tiene que tomar medidas distintas a las que está adoptando, porque si el gobierno nacional quiere resolver los problemas de inseguridad, pues entonces lo que hay que hacer es entregar los recursos para salud y educación y generar plazas de trabajo. Hay que establecer mecanismos que signifiquen reactivar el agro, y eso es lo que no está ocurriendo. Por lo tanto, el tema de la inseguridad no se resuelve con decretos, no se resuelve con estados de excepción. Son cerca de 15 estados de excepción y la delincuencia sigue campeando. Por lo tanto, debe entender el gobierno nacional que si no se adoptan medidas sociales para resolver los problemas, la inseguridad va a seguir creciendo, porque Nelson, la juventud una última inquietud. es presa fácil de este tipo de cosas. ¿Sabe lo que va a ocurrir con las movilizaciones o la desestabilización de las agrupaciones políticas a este gobierno? ¿Sabe lo que va a ocurrir, Nelson? Que le abrimos las puertas al correísmo. ¿Eso quieren los sectores sociales? ¿Eso quieren quienes están en estos momentos liderando estos procesos de manifestaciones, de marchas, de medidas de hecho? Mi estimado Pedro, nadie quiere ni que retorne el correísmo corrupto, el correísmo que es causante de todo lo que estamos viviendo, pero tampoco queremos vivir como nos está proponiendo el gobierno nacional, pues. Aquí no se trata de correísmo o novoísmo, aquí no se trata del correísmo y ADN como los confrontados. Muchas de las políticas de Novoa benefician a los grupos empresariales que están alrededor de Correa. Lo que se trata aquí es de una confrontación de los intereses del pueblo ecuatoriano frente a los intereses de los grupos económicos de poder y de los cuales incluso se beneficiaron los correístas. Nosotros hemos sido claros, no podemos seguir con el discurso de que este es un problema entre Novoa y Correa. Y si no, vea usted mismo, mi estimado Pedro, las leyes que se han aprobado
aquí en contra del pueblo ecuatoriano. Han contado con los votos del correísmo, lo hicieron para incrementar el IVA, lo hicieron para ir al tema también de la condonación de deudas. Son los responsables de un sinnúmero de políticas que hoy está ejecutando el gobierno nacional. Por lo tanto, ese discurso ya no cala en la mente de los ecuatorianos, que si se cae Noboa, el que regresa del correísmo. El pueblo ecuatoriano quiere tranquilidad, quiere paz, quiere trabajo, pero también quiere vivir en mejores condiciones, y ni Noboa ni Correa son la alternativa a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Esperemos que los diálogos primen y que se busque en efecto un punto de equilibrio en torno a lo que están reclamando con justo derecho los sectores sociales, y también la medida adoptada por el presidente de la República, que vaya en favor, en servicio de todos los ecuatorianos, sobre todo los que son más frágiles, más débiles. Mi querido Nelson Erazo, como presidente del Frente Popular, le quedamos sumamente agradecidos por comparecer, por conversar con este espacio de opinión sobre el tapete. Muy amable, muy gentil. Muy amable, Pedro, pero todo depende, insisto una vez más, del gobierno, quien se ha negado a conversar con los sectores sociales. Ha priorizado el diálogo con sectores con los cuales viene cogobernando y ha dejado de lado a los sectores populares. Y por eso las acciones es que están ratificadas tanto por parte del Frente Popular como por parte del Frente Unitario de Trabajadores para el día de mañana y para el día 23 de septiembre. Esperemos que se corrijan entonces ese tipo de situaciones y se logren en efecto los diálogos con todos los sectores, indistintamente de las ideologías o doctrinas políticas. Con esto estamos llegando a la parte final, agradeciéndoles a todos ustedes la amable atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima. Felicidades.